Bien, en esta lección les voy a enseñar un tip para subir el proyecto a producción. Pues miren esto, en la carpeta config hay unos archivos que debemos modificar con la configuración de producción. Vamos a crear una carpeta nueva y se va a llamar dev. Y todo lo que metamos en dev va a hacer referencia a nuestro localhost. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero? Vamos a copiar el archivo database app y vamos a pegarlo en dicha carpeta. Es decir, que lo vamos a duplicar. Y ahora mi proyecto en localhost va a reconocer la carpeta dev como la carpeta de configuración. ¿Por qué? Porque el proyecto por defecto está en modo development. Por ejemplo, voy a cambiar la base de datos. Cualquier propiedad de la base de datos. Le voy a renombrar la base de datos a una que no existe. Codoti October X. Y el proyecto simplemente se va a la mierda. Por lo tanto, nuestra carpeta dev es la que va a tener los cambios. Si nosotros queremos modificar algún comportamiento adicional, movemos los archivos aquí y los cambiamos. Pero los más importantes son el app y el database. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en producción? En producción voy a trabajar con los que están al nivel del config. Y este app voy a cambiar la URL por la URL de mi proyecto. Y el modo debug deberíamos desactivarlo a false. Por si hay un error, para que no se muestre ya las páginas de errores, sino se muestre un mensaje personalizado. El único inconveniente es que les digo que cuando deshabilitan debug, si quieren ingresar al backend, les va a pedir HTTPS y va a ser un redirect automáticamente. En el caso de Nexoft nunca tuve ningún problema y no me di el tiempo de investigar cómo retirar el redirect. ¿Por qué? Porque siempre trabajé con HTTPS. Bueno, en realidad desde este año estoy trabajando con HTTPS. Y la base de datos, voy a cambiar la cadena de conexión por la cadena de conexión de mi base de datos real de producción. Por lo tanto, la carpeta dev no debería ser subida. La deberíamos solamente tener en nuestro proyecto local. Por otro lado, para subir la base de datos, yo lo que les recomiendo es esto. Si es un servidor compartido, primero creen la base de datos en su servidor de producción. Y antes de generar un script de base de datos, nos vamos a Settings, nos vamos a Event Log y eliminamos todo lo que hay aquí, porque este event log puede hacer que el script sea muy pesado. Le das clic, eliminas y listo. El script de la base de datos ahora debería pensar solamente 61 KB. Una vez que han creado la base de datos en producción, pueden usar cualquier herramienta para generar un backup. En mi caso, con el Heidi SQL me permite eso. Hago clic a la base de datos, le diré exportar base de datos como SQL y le voy a decir que en este caso que no me cree la base de datos, solamente que cree la tabla y con la información. Le diremos exportar. Y nada más ustedes entran a su servidor y ejecutan dicho script. Y problema resuelto. Ya tenemos la base de datos en producción. Y finalmente lo único que ustedes deberían hacer es subir todo el proyecto tal como está. Suben todos, no se olviden nomás de eliminar la carpeta dev y problema resuelto. Hay más cosas y mejores prácticas para subir los proyectos, pero esta sería la forma más sencilla y como yo lo hice para subir a Nexoft. La mejor forma sería con integración y deploy continuo, pero es algo más complejo. Porque hay que conocer mucho más conceptos y hay que preparar el proyecto para que corran migraciones automáticamente.